A través de Radio City Campana estamos saludando a Facundo Jaime, que es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco el contacto, esta comunicación es para hablar un poco de el tránsito, que evidentemente nos trae tantos dolores de cabeza diariamente, ¿no? Sí, totalmente. Entendemos que la problemática vial no la vamos a solucionar de otra forma que no sea visibilizando por dónde viene la problemática, haciendo un poco un mea culpa, tratar de autoevaluar, saber cómo es el comportamiento propio y en función de eso tratar de ir mejorándolo de a poco, ¿no? Por supuesto. Bueno, uno que habitualmente desde Campana viaja a Capital Federal, ya en cualquier día y horario hay que tener mucha paciencia para transitar la Panamericana porque hay varios momentos del día en que se colapsa y donde algunos vivos tratan de adelantarse circulando por las banquinas, ¿no? Exactamente, en el estudio nuestro del mes de octubre decidimos tocar el tema de las banquinas porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial, máximo órgano en lo que respecta a seguridad vial en nuestro país, ha puesto el foco en los banquineros, ha puesto el foco en una conducta que por ahí el usuario normal de la banquina piensa que puede ser una conducta inofensiva. Entonces por ahí estaría bueno, ahora yo te voy a contar los resultados de nuestro sondeo y un poco por qué también la Agencia Nacional pone el ojo sobre esta conducta, porque insisto, el peligro potencial que se genera es mucho más importante de lo que la gente cree. Totalmente, totalmente. Es muy peligroso el tema de la circulación por la banquina y bueno, contanos un poco de estos datos que ustedes han generado a través del Observatorio de Seguridad Vial. Bien, en un primer momento preguntamos a alrededor de 3.000 personas en el ámbito de Gran Buenos Aires y Capital Federal si eran usuarios habituales de las banquinas. Acá la primera pregunta que hicimos nos dio una respuesta positiva, siendo que 8 de cada 10, el 78% de los encuestados, nos afirmó que no eran usuarios habituales de la banquina. Pero en la segunda consulta que hicimos, en donde preguntamos en qué casos era correcto o no justamente la utilización de la misma, ahí es donde vemos que hay un desajuste, porque por más de que 8 de cada 10 admitió no utilizarlas, entendemos que los que no la utilizan no lo hacen por conocer la norma, sino que lo hacen simplemente por el concepto y la idea que tienen en abstracto, digamos, de que está prohibido. Acá, por ahí, al Radio Escucha de Campana vamos a contarle que la Ley Nacional de Tránsito prevé que el uso de la banquina, en cuanto a circulación, solo puede ser utilizado por vehículos oficiales, fuerzas de seguridad, llámese policía o gendarmería, ambulancias o bomberos. Para lo que es vehículos particulares, la circulación por banquina está total y completamente restringida. No hay ningún caso en donde la circulación de la banquina esté aceptada hasta de forma excepcional por un vehículo particular. Los vehículos particulares solo pueden detenerse en caso de que sea fuerza mayor, que haya un desperfecto mecánico o algún imponderable que no les permita continuar con su trayecto, siempre señalizándolo con la valija que debe estar dentro del kit de seguridad a una distancia prudencial del vehículo, y en caso de que el conductor deba descender del mismo, también lo tiene que hacer con un chaleco refractario. Ambas previsiones deben ser para poder hacerse bien visible al tránsito que está circulando, porque si no, este no puede tener referencia de que el vehículo de la banquina efectivamente está detenido, y eso es lo que al final del día ocasiona el siniestro vial. Totalmente. Conozco un caso de una persona aquí de Campana que venía en moto circulando por la banquina en esos fines de semana largo donde uno parece quiere llegar mucho más rápido que lo que sabe que va a llegar y bueno, a velocidad hubo alguien que asomó la trompa hacia la banquina y bueno, el choque fue tremendo y le llevó realmente varias operaciones y un tiempo largo de recuperación, ¿no? Totalmente, a ver, esto es a lo que por ahí hacía un poco de referencia al principio de la nota. Quizás si nosotros acá, el Radio Escucha, piensa que hablamos de la circulación en la banquina, lo que instantáneamente por ahí se le viene a la cabeza es
un día de verano, donde quizá la ruta esté un poquito más cargada porque vamos a los destinos de veraneo, 3 de la tarde, soleado, obviamente la ruta muy cargada. Es una situación, por así decir, la mejor que nos podríamos encontrar. Pero el problema viene cuando la situación y el contexto no ayuda. Supongamos que no es de tarde, es de mañana, que se hace presente la neblina o alguna llovizna, que la visibilidad no es del todo clara y que tenemos la mala suerte de que en la banquina no se detiene un vehículo particular, se detiene un camión doble acoplado. Y tenemos tanta mala suerte que el camionero no señaliza esa detención con la baliza y con el chaleco refractario. Si yo utilizo como si fuese un carril de sobrepaso la banquina, muy probablemente me voy a topar y me voy a dar cuenta que tengo un vehículo detenido cuando ya lo tengo encima y ya la maniobra evasiva es prácticamente imposible. Entonces, esos son los siniestros viales en donde primero y principal, después terminamos lamentando víctimas fatales y donde después vemos esa foto que es la que le queda en la retina a toda la gente, que es el vehículo prácticamente compactado, hecho un acordeón. Totalmente. Y bueno, uno que como te decía, justamente estábamos hablando de esta situación que se da permanentemente, y cito la autopista, el recorrido que habitualmente hacemos de Campana a Capital Federal, y por ejemplo los días domingos a partir de las 4 de la tarde se pone realmente intransitable la ruta panamericana, ¿no? Totalmente. Acá el mensaje que hay que tratar de dejar al radioescucha, al usuario de la vía pública en general, es que cada uno tiene que poner su granito de arena. No somos otra cosa que un granito de arena en un gran desierto, y lo único que va a hacer que le dejemos una seguridad vial con menos víctimas fatales que lamentar a nuestras generaciones que vengan es hacer un mea culpa, tratar de autoevaluar los comportamientos que quizá pensamos que son inofensivos, como esto que hablábamos recién, pero lo que hay que tener como norte siempre es que quien escribió la ley de tránsito, el grupo de legisladores que lo han hecho allá por el año 98, lo han hecho teniendo las previsiones y los cuidados necesarios para tratar de generar los peligros potenciales, de llevar los peligros potenciales a la mínima expresión posible. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, siendo usuarios, tratando de, bueno, en épocas de veraneo, tener la suficiente conciencia de que tenemos que descender del vehículo cada 2 horas para que nuestra sangre circule y no tener esa sensación de fatiga. Fumar, tomar mate, no es lo correcto, tenemos que tener las 2 manos sobre el volante y los 5 sentidos ocupados a la conducción para así, en caso de tener un imponderable o algo imprevisible en el camino, estar de la forma más apta, preparado para tratar de evadir ese peligro. Bien, consejo para el automovilista, porque a veces uno observa justamente de que en la autopista pinchás una goma y quedarte a la vera de la autopista para cambiarla se hace bastante complicado y peligroso, ¿no? Totalmente, de hecho en autopistas, si volvemos al ejemplo de Panamericana, no tenemos que descender nosotros del vehículo, tenemos que llamar al concesionario vial que seguramente va a acercar algún vehículo para generar una situación de mayor seguridad para justamente hacer la tarea correctamente. Pero si nosotros pinchamos una goma, paramos en la banquina, no lo señalizamos, nos bajamos sin el chaleco refractario, cada uno de estos elementos que voy comentando van incrementando el riesgo potencial. Entonces por ahí tenemos suerte y no lamentamos nada, pero por ahí tanta suerte no tenemos, y si contribuimos a generar esta situación de peligro latente, podemos lamentar alguna lesión de gravedad o peor aún. Seguro. Bueno, creo, Facundo, que de alguna manera hay que tomar conciencia y bueno, nos hace falta a los argentinos un poco más de cultura a nivel del tránsito, ¿no? Totalmente, la idiosincrasia del argentino promedio en lo que a seguridad vial respecta muchas veces lamentablemente deja bastante que desear. Entonces acá hay que tratar de tomar la iniciativa, de entender que la sanción por sí sola, o la educación por sí sola, o la concientización por sí sola, o las políticas estatales por sí solas, nada van a hacer en la seguridad vial. Acá tenemos que tratar de que todos estos factores que acabo de nombrar se alineen y de alguna forma lo mayor mancomunadamente posible, es decir, todos poniéndonos de acuerdo, ir para el mismo lado e, insisto, tratar de lamentar la menor cantidad de víctimas fatales los finales de año y que resguardemos a la familia y todos podamos tener un fin de año y una Navidad
en familia justamente y sin lamentar la falta de nadie. Por suerte, y creo que además hay que tener la responsabilidad justamente del tema del alcohol, ¿no? Sí, el alcohol es un capítulo aparte. La realidad es que venimos ya hace 2 años con proyectos de ley en el Congreso Nacional que están a la espera de debatirse, han estado a la espera de que se conformen las comisiones respectivas, pero esto no es una cuestión de opinión, sino que es una cuestión primero científica, dado que está demostrado que el alcohol disminuye la capacidad de reflejos, la sensibilidad a la luz, desde el primer trago, desde el primer sorbo. Y después una segunda cuestión, que es que hemos visto que en Uruguay, en Brasil, en países limítrofes, ni hablar en países europeos en donde el alcohol cero ya es un hecho hace varios lustros, hemos visto un descenso realmente sensible en las víctimas y las estadísticas que en nuestro país golpean bastante duro, las cuales nos dicen que en 1 de cada 4 siniestros el protagonista es el alcohol. Entonces no podemos dejar de mirar para otro lado, no podemos seguir mirando para otro lado, hay que empezar a agarrar el toro por las astas y tratar de abordar esta problemática que es realmente muy importante, mucho más de lo que quizá la gente considera. El alcohol hace estragos en la conducción, esto es así. Sin duda, Facundo. Bueno, volviendo al tema inicial, hay que tener muchísimo cuidado y no circular por las banquinas. Exactamente, hay que cuidar a los propios y a los terceros, tratando de que la conducta sea lo más apegada a la norma posible, lo más prolija posible y sin generar situaciones o maniobras que puedan desconcertar al resto del tránsito, porque ahí es donde en el desajuste de comunicación y el no entendí lo que quería hacer el que venía atrás o el que venía adelante o el que me quería sobrepasar, ahí es donde generalmente el conductor pierde los papeles y realiza alguna maniobra que genera peligro. Eso hay que llevarlo al mínimo posible, hay que tratar de erradicarlo lo más posible y así, insisto, recordemos que cuando nos subimos a un auto, lo único que queremos hacer es llegar a un destino. Entonces, tratemos de que todos lleguemos a destino y sanos y salvos, obviamente, ¿no? Gracias, Facundo, por la participación. A ustedes, a disposición, y ya estaremos hablando de vuelta. Saludos grandes. Gracias. Así teníamos a Facundo Jaime, un especialista, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, justamente refiriéndose a la circulación por banquinas, una de las infracciones más frecuentes, pero que los conductores no lo admiten.